Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. El tema de esta noche tiene por título "Y Jehová cerró la puerta". El texto bíblico está en Génesis capítulo 7. Dice: "Y Jehová le cerró la puerta. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que él estaban en el arca". Esta es nuestra lección del capítulo 7 del libro de Génesis. De la Biblia nosotros aprendemos que Dios ve el mal y el bien que hacen los hombres sobre la tierra. Fíjese que Dios está atento con su mirada. Por eso aquí en el capítulo 6 de Génesis nosotros podemos leer. Dice: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he hecho, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como decíamos, aprendemos de la Biblia que Dios ve el mal y el bien que hacen los hombres sobre la tierra. Dios se ofende con el que hace lo malo. Él se molesta porque Él no creó al hombre para que hiciera las cosas malas. Por eso Él se molesta con los que hacen lo malo y Él los va a castigar. Es algo que nosotros tenemos que aprender por leer la Escritura, cómo es el carácter de Dios. Entonces Dios se ofende con el que hace lo malo, pero bendice al que hace el bien. Estamos delante de nuestro Creador que nos formó y nos puso sobre esta tierra y un día nos pedirá cuenta de lo que hicimos mientras vivíamos en esta tierra. Y tenemos que tener en cuenta esto, que Dios se ofende, se molesta con los que hacen lo malo, pero bendice y está muy contento con los que hacen lo bueno. Por eso leemos en el capítulo 6, versículo 8 de Génesis. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese que la mirada de Dios sobre la tierra, Él vio que la maldad de los hombres era mucha, que en sus corazones siempre estaban pensando hacer solamente lo malo. Y Él estaba muy dolido de la creación del hombre en la tierra por lo malo que eran. Pero en medio de todos esos hombres malos, encontró a Noé, que era un hombre bueno, que era un hombre temeroso de Dios. Por eso dice: y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Fíjese que el diluvio es presentado en la Biblia como un monumento de juicio y destrucción de Dios por el pecado. Fíjese, el diluvio que nos presenta la Biblia. Y podemos nosotros leer aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, del 5 al 6. Pedro escribe y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Fíjese que el relato, el registro de estos eventos, como el caso que estamos viendo hoy, el diluvio, está escrito para que nosotros entendamos y veamos, si Dios no pasó por alto los pecados de los hombres en el tiempo de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, nosotros tenemos que entender que Él tampoco pasará por alto los pecados que nuestra sociedad hoy está haciendo. Los hombres que se jactan de no creer en Dios, de ser laicos, y ellos le ponen muchos nombres, no creyentes, y quieren vivir su vida impíamente, bueno, lo podrán hacer, pero el Señor un día los va a castigar. Ese es el mensaje que tenemos de la Biblia. La gente se incomoda muchas veces, se incomodan los oyentes y piensan que somos muy severos cuando hablamos del infierno al predicar la verdad del Evangelio, o cuando traemos a colación estos juicios divinos sobre los hombres malvados. Pero esta es una realidad. Dios es un Dios justo que castiga a los malos. Tenemos estos ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Tenemos que aprender que tenemos que ser como Noé, que era un hombre temeroso de Dios, y cuando Dios vio a todos los malos, toda la maldad que había en el mundo, Él pudo encontrar a un hombre temeroso de Dios. Lo mismo puede y debe suceder con nosotros, que Dios nos vea a nosotros. Entonces, aunque la gente se ofenda de lo que digamos, esta es una realidad, es una verdad. La sentencia de los que practican el pecado es el infierno. Noé le dijo que Dios castigaría con un diluvio a
todos los malos, que ellos se podían salvar viniendo a el arca, donde se salvarían, pero no quisieron ir ellos. Fíjese que en el caso de Sodoma y Gomorra salió Lot y su familia. Inclusive su esposa quedó a medio camino porque su corazón seguía en Sodoma y Gomorra. Entonces, la sentencia de los que practican el pecado es el infierno. Esa es una realidad. Como dice que estas ciudades, en el caso del mundo antiguo y las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice que Dios la ha puesto de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En esta lección veremos principios simples pero profundos de la verdad y el juicio de Dios contra el pecado en el diluvio. Dios castigó el pecado, destruyendo a toda la raza humana y a los animales. Solo se salvó Noé y los que estaban con él en el arca. Ahora la pregunta es, ¿quién envió el diluvio? Dios lo hizo. Dios actuó severamente sobre un mundo pecador. Dice, destruyendo o trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Él castigó a los impíos con el diluvio. No fue culpa de Noé, porque construyó el arca como Dios le ordenó y vivió con rectitud y fue salvo por la gracia a través de la fe. No, él no tuvo la culpa. Él siguió las instrucciones de Dios para salvarse de ese castigo que Dios enviaría al mundo. Y por eso hizo lo correcto. Por eso dice el texto que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Noé, con su vida de fe obediente, condenó al mundo. Fíjese que nosotros, con nuestra forma de vivir el evangelio, con nuestro ejemplo, también servirá un día de condenación para los que no obedecen el evangelio. Tenemos el registro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, que nos habla de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con esa fe, él creyó en Dios y Dios le advirtió de lo que haría. Él destruiría a ese mundo pecador. La Biblia nos advierte que hay un infierno para los que no aman la verdad, que vivirán separados de la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que poner atención. En el caso de Noé, él con su fe obediente, siguiendo las instrucciones de Dios, condenó al mundo porque obedeció todas las instrucciones de Dios. Y usted puede hacer lo mismo ahí en su barrio. Todos los hombres están pervertidos. La gente no ama a Dios. Se emborrachan, se drogan, roban, mienten, engañan y cometen con avidez toda clase de pecados. Pero usted no, usted es cristiano, usted está en santidad, usted ama a Dios profundamente. Usted se conduce como hijo de Dios en medio de una generación corrompida. Dios le ama. Tiene comunión con usted y usted con esa fe que tiene en Dios está condenando al mundo en el sentido de que ellos no quieren seguir la vida de rectitud. Por eso se manda al cristiano que no puede ser hipócrita y vivir vidas pecaminosas. No, tiene que arrepentirse y apartarse de toda clase de mal. ¿Culparemos a otros por nuestros pecados? No podemos. Ahí en Juan capítulo 3 del 19 al 21 leemos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, pero para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese que esta es la condenación, dice Jesús. Esa luz, Jesucristo, es que vino al mundo, pero los hombres no quieren la verdad, no quieren la instrucción del Evangelio.
¿Por qué aman más las tinieblas que la luz? Porque sus obras, lo que hacen en secreto, son malas cosas. Y por eso no aman la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, como dice nuestro texto. Los que practicamos la verdad venimos a la luz para que sea manifiesto que nuestras obras están hechas en Dios, en el sentido de que estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Culparemos a Dios por el castigo bajo ningún punto. Dios dará a cada uno conforme a sus hechos. Fíjese que una vez terminada el arca, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios lo hizo, señalando que el tiempo de salvación, ahí estaba el arca. Si alguien quería salvarse del diluvio que vendría, podía ir al arca y con Noé entrar. No había ninguna restricción, pero la gente no creyó. La gente no quiso. Entonces Dios cerró el arca. Y dice el texto de Génesis 7:16, y Jehová le cerró la puerta. El arca era la única forma de salvarse del diluvio. El diluvio venía ordenado por Dios para castigar a todos los malos. Todos morirían ahogados, todos. Pero Dios había puesto una puerta de salida. Dios había dado una oportunidad de salvación. Pero ahí estuvo. Fíjese que Noé predicó la justicia, pero llegado el tiempo fue Dios quien cerró toda oportunidad futura de salvarse. Hoy también, fíjese, hoy es lo mismo. Cada mañana que abre usted sus ojos es el día de salvación. Un día usted va a morir y se va a acabar toda oportunidad de salvación. Ya no va a haber más tiempo, porque hoy es el día de salvación. Como dice el texto de Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cada día que escucha el Evangelio, cada día que buscando se encuentra con su Biblia, cada día que los hermanos le invitan, es una invitación para que entre al arca y se salve del diluvio. En este caso es una invitación para que venga Dios y se salve de la condenación del pecado, de la condenación que es el infierno en este caso. Pero si usted muere en sus pecados, se perderá eternamente. Ya no va a haber más oportunidad de salvación. 2 Corintios 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Por eso tenemos que estar muy conscientes con respecto a esto. Dios ejecutará su ira contra todo pecador y Él lo hará. No lo podemos escapar. Estamos en un tiempo de pandemia que está muriendo a diestra y a siniestra la gente. De un día para otro mueren cientos. Un día tal vez nos agarre y nos mate. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a recibir de Dios? ¿La sentencia por el pecado o la bendición de que Él nos diga, hijo, has hecho bien, bendito, entra al gozo de tu Señor? Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjese que Dios vendrá a castigar la maldad. Él no quiso hacer el mundo así. Cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios quería que sus criaturas fueran semejantes a Él en su carácter de piedad, de amor, de justicia, de santidad. Pero el pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre. Y el hombre se pervirtió. Jesucristo vino para darnos salvación. Derramó su sangre en la cruz para que yo pudiera lavar mis pecados y comenzar una nueva vida. Mire, me da la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero si yo no quiero ir, yo no quiero obedecer. Por eso dice este texto que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, rechazar a Jesucristo, rechazar su evangelio, rechazar la invitación
Cuando yo hago eso, atesoro para mí mismo ira, porque el Señor vendrá y me mostrará su ira. Me dirá: maldito, apartado de mí, no te conozco de dónde seas. Y ahí se va a revelar el justo juicio de Dios. Fíjese que Pablo le escribía a los hermanos de Roma, diciéndole eso, que por la dureza de su corazón no arrepentido, y ellos estaban atesorando para sí mismos ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Fíjese que Noé fue llamado pregonero de justicia. El mensaje que él presentó no cambió. Noé predicó el mismo mensaje durante 100 años. Fíjese el mensaje que traía Noé, que más tarde Pedro dice que: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios castigó a todos los impíos, pero liberó a Noé, que era su pregonero de justicia. Y fíjese que esto de que predicó 100 años lo encontramos ahí en Génesis 5:32 y luego el 7 del 5 al 6. El 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. 500 años cuando recibió el mensaje de Dios. 600 años, o sea, en la palabra de Dios se cumplió y el diluvio viene. Él predicó el mismo mensaje. Dios destruirá toda carne, trayendo un gran diluvio. La gente no quiso oír, no creyó. Por eso se nos dice a los cristianos, tenemos un mensaje: hoy no va a ser destruido este mundo con agua, sino con fuego. Dios lo destruirá. Por eso se nos manda que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjese que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar la palabra. Porque vendrá tiempo en que la gente va a querer maestros que le cuenten cuentos, que lo hagan llorar y que ellos se sientan bien y dicen: ay, qué lindo lo que nos dijo. Pero no quieren escuchar nada de juicio de Dios, nada que Dios está en contra de los que hacen lo malo. Tenemos que entender eso y por eso tenemos que predicar la sana doctrina. Como dice aquí, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Y eso, hay maestros que les gusta rascar la comezón de oír de la gente y nada de reprensión y nada de buscar la santidad. ¿Con qué frecuencia se cambia el mensaje de la verdad para adaptarlo a nosotros? Fíjese que es una buena pregunta. En el caso de Isaías, en los tiempos de Isaías, ¿qué decía Israel? No quería oír juicios de Dios. Estaba a puerta de venir una nación y llevárselo a todos cautivos. Era el castigo. Dios los invitaba a que se arrepintieran, que Él podía defenderlos, pero ellos no quisieron. El Señor les decía: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y el Señor los llamaba al arrepentimiento, pero ellos no quisieron. ¿Qué hacían? Le pedían, fíjese que en el 30:10 dice que esta gente le decía a los videntes, en este caso a los profetas: no veáis, a los profetas no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Era lo que querían oír ellos, no la palabra del Señor, sino que querían oír cuentos, cosas emocionantes. Y es lo que quiere la gente hoy. Muchos viven en adulterio, fornicación, están llenos de perversidad, no han cambiado sus corazones. Necesitan la palabra de Dios para que cambien. No podemos nosotros, como decía alguien, ponerle algodón a la punta de la espada del Señor. No, Señor. Entonces, ¿con qué frecuencia escucharás el mensaje de la verdad y no harás nada?
Fíjese que mucha gente escucha, pero no es movido. Me imagino que mucha gente fue a ayudar a Noé a construir el arca, a cortar la madera, tal vez a calafatearla con brea. Trabajaron, pero después se cansaron y se fueron para su casa, no volvieron más, no creyeron el mensaje, pero sí eran buenas personas y le ayudaron a Noé. Pero no basta eso. Ahí en Hechos 28-27 se repite, esta es una profecía de Isaías también. Jesús la dijo, pero Pablo acá la dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces el corazón se engrosa, se pone una capa impermeable que la palabra no puede entrar, pero la están oyendo. Y oyen pesadamente y tienen sus ojos cerrados, entonces no pueden ver, no pueden oír y no entienden en su corazón y no se convierten, porque dice que si se convierte el Señor los va a salvar, los va a sanar. Entonces mucha gente escucha el mensaje pero no quiere cambiar. Necesitamos hacer cambios profundos. ¿Quiénes se perdieron? Fíjense que se perdieron todos los que estaban fuera del arca. Claro. Jesús habla de esto ahí en Lucas 17, 26 y 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todo. Fíjese que la iglesia es un símil del arca. En la iglesia están los salvos. El Señor es salvador de su iglesia. Por eso cuando la gente se convertía, el Señor lo añadía a su iglesia. Porque Él es salvador de su iglesia. En la iglesia están los salvos. En el arca estaban todos los que se iban a salvar. Los que se perdieron estaban fuera del arca. Fuera de Cristo. Estaban lejos del Señor. Ahí en Mateo 24, 37 y 39 Jesús dice nuevamente lo mismo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros venimos y nos juntamos a escuchar el mensaje de la palabra. Pero si nosotros no hacemos caso, va a pasar lo mismo que en los días de Noé. Fíjese. Entonces, ¿quiénes se perdieron? Todos los que estaban fuera del arca. Todos perecieron. El Señor nos invita a la salvación. Sigamos a Cristo, seamos miembros de su iglesia, seamos fieles, vivamos en santidad. Es lo que pide el Señor. Entonces vendrá el día en que Jesucristo aparecerá para dar retribución a los que no creyeron en el Evangelio, a los que no conocieron a Dios. No dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Fíjese, y vendrá el Señor. Pero nosotros vamos a estar en el arca, vamos a estar en la iglesia, donde están los salvos. Toda carne, fíjese que fue destruida, todos los que estaban fuera del arca. Génesis 7, 17 y luego los versículos 21 y 22. Y dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Fíjese, cuando Cristo venga, esta tierra será destruida totalmente también, y los salvos
que esperan al Señor irán con Él en gloria. Y los rebeldes y soberbios, los malvados, serán castigados y lanzados al lago de fuego. Fíjese que Dios no mostró parcialidad. Todos los que estaban fuera del arca eran malvados. Todos despreciaron el mensaje de advertencia de Noé. No quisieron escuchar. Haciendo mención de la misericordia, de la tolerancia de Dios, Pablo escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 2 del versículo 1 al 11. Y fíjese lo que dice. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente la bondad la que te está llevando a convertirte a Él, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para todos los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, porque Dios juzga imparcialmente. Yo leí la versión Dios habla hoy. Fíjese que Dios muestra su bondad y el tiempo que da está mostrando su tolerancia, su paciencia. Ahora, esa paciencia de Dios tiene un propósito para que yo vaya y me arrepienta. Está llevándome Él al arrepentimiento y para que me convierta a Él. Pero como decía Pablo, como eran tercos y ellos no querían volverse a Dios, estaban así amontonando castigo sobre ellos mismos para el día del castigo. Dios vendrá a dictar justicia, sentencia, porque Dios es un Dios justo y nos reunirá a todos y nos hará preguntas y nos dirá: ¿por qué eres así? ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué no te arrepentiste? Y nosotros tendremos que darle cuenta. ¿Se da cuenta, mi hermano? En el caso de Noé, los que se perdieron eran los que despreciaron la misericordia de Dios. Entonces, ¿estamos preparados para el día del juicio nosotros? ¿Dónde estará usted cuando se cierre la puerta de la salvación? Ahí en Mateo Jesús da una parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran insensatas y 5 de las cuales eran sabias. Era una costumbre, una tradición allá, que la doncella, la novia, juntaba 10 de sus amigas que la acompañaban de la casa de la novia a la casa del novio, donde iba a ser la fiesta del matrimonio. Ahí se juntaban, pero era hacer como una romería o ir con las lámparas encendidas y llegar allá. Pero en la historia que cuenta Jesús, se atrasó el esposo y se durmieron. Había un problema ahí con el aceite. Tenían la lámpara encendida porque tenían que estar lista cuando llegara el esposo y salir con él. Y se quedaron dormidas y se consumió el aceite. Cuando llegó la voz diciendo: el esposo viene, salir a recibirle, entonces las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque se nos acaba. Y ellas le dijeron: mira, para que no nos falte a ustedes ni a nosotros, vayan ustedes más bien a los que venden y compren. Ellas llevaban también su aceite extra. Entonces las 5 prudentes que estaban preparadas llegaron. Las imprudentes no llegaron, por cierto, y se quedaron afuera. Y Jesús da este relato basado en esa historia. Y dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciéndole: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Entonces Jesús dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se da cuenta? Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Cómo estaremos nosotros preparados, esperando a nuestro Señor? ¿O querremos arrepentirnos? Oh, yo practicaba este pecado, nadie lo sabía y lo tenía tan oculto, pero Señor, perdóname por favor. Pero ya no es tiempo de perdón, porque el Señor ya viene. O la muerte te sorprendió y de repente te desplomaste y caíste al suelo muriéndote y ya no hay tiempo. Se acabó y se perdió. Por eso tenemos que estar preparados. Preparados. ¿Quién fue salvo? Los que estaban dentro del arca. Fíjese, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Fíjese que ellos se salvaron solo los que estaban en el arca. Ahí en 1 Pedro 3:20 nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El tiempo de la paciencia de Dios. Solo 8 personas se salvaron. Fíjese. Ahora bien, ¿hay tiempo suficiente todavía? Claro que sí, que hay tiempo. Por eso Jesús dijo ahí en Mateo 24, 38 al 44, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuánto tiempo queda? Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Fíjese que en lo que se requiere es salvación, en lo que se requiere de la vida espiritual, nosotros el día que tenemos, el día nuestro es hoy, que podemos abrir los ojos, tener conciencia. Entonces tenemos que autoexaminarnos si hay condiciones pecaminosas en nuestros corazones, arrepentirnos y dejarlas. Y pedirle al Señor que nos ayude para no llevarla más a cabo. Tenemos que romper con eso. Hoy es el día de salvación. Cada mañana que abras tus ojos, eso es un nuevo día de salvación que te da Dios. Entonces, gocémonos los que estamos en el camino de la verdad, los que estamos en el arca, en este sentido espiritual. Tenemos comunión con Dios, podemos orar, Él responde nuestras oraciones, podemos contarle nuestras cuitas, nuestros pecados a Él y pedirle la ayuda para que nos dé la fortaleza para mantenerlos libres del pecado en este mundo que es tan malo y tan malvado. Hoy es el día para advertir, predicar, obedecer y ser salvo. Le preguntaron a alta voz al Señor, alguien gritó de la multitud: Maestro, son pocos los que se salvan. Y Jesús, ¿qué les dijo? Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán y no podrán. Entonces tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Ahí la palabra esforzado es agonizomai, que tiene la idea de agonizar, es de una forma luchar hasta el último por entrar por la puerta estrecha o angosta.
Mateo 7, 13 y 14 también dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos que esforzarnos por entrar. Hay tiempo todavía, claro que hay tiempo todavía. Estamos en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pedro hizo esta gran declaración ahí en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En fin, concluyendo, cuando se cierre la puerta sonará la final trompeta. Las naciones se reúnen para el juicio ante el Dios Todopoderoso. ¿Dónde estaremos nosotros? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, fíjese que este es un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia para que nosotros nos pongamos en alerta y estemos atentos para estar preparados para ese momento cuando nuestro Señor venga. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención, y que el Señor les bendiga. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir: yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir: yo listo estoy. Sabes que puede suceder. Piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá.
desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio Él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en Él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor Él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz Él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. En mi fe ya ha probado y en Él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor Él proveerá.